Bueno, yo soy Paula. Y lo primero quería agradeceros a todos por venir porque, bueno, es viernes por la tarde y sabemos que esto es difícil para todos. Y bueno, yo tuve la suerte de coincidir hace unos meses un tiempo con Pablo en el proyecto y hablamos de hacer, resulta que los dos éramos unos frikis de la electrónica. Yo soy graduada en ingeniería de telecomunicaciones, de especialidad electrónica, y entonces pues decidimos empezar montar este afterwork, que creo que es una cosa bastante interesante para todos. Vamos a intentar empezar desde la parte más básica y por lo tanto pues tampoco vamos a montar al final una cosa demasiado compleja, pero vamos a intentar que sea interesante también para la gente que, bueno, que sí que tiene un poco de conocimiento de esto. Y nada, Pablo va a empezar un poquito con la parte teórica y luego yo me meteré con algunos casos prácticos y ya nos meteremos un poquito más en cosas complejas juntos. Bueno, pues yo soy Pablo. Yo he estudiado Ingeniería Electrónica y Automática en Badajoz y luego me vine a Sevilla a hacer un máster y llevaré pues ya 8 meses trabajando en Babel. Y hasta septiembre estuve compartiendo proyectos con Paula y pues, en esos meses surgió la idea de hacer este Afterworld. Y con este Afterworld yo personalmente lo que busco es que cualquiera que tenga una idea de proyecto relacionado con la informática, con la electrónica, con la domótica, con la robótica, les demos desde aquí unas herramientas para que sepáis pues cómo podéis hacer, cómo podéis arrancar ese proyecto, ¿vale? No esperamos que salgáis de aquí siendo unos expertos en esto, pero por lo menos que sepáis cómo moveros, por dónde buscar información, buscar ideas, ¿vale? Bueno, pues vamos a empezar. Vamos a ver primero cuáles son los orígenes de Arduino, dónde se originó, cómo evolucionó, cómo se mantiene ahora mismo. Luego veremos las placas y el ID donde se programa. Luego pasará Paula a explicar algunos ejemplos muy básicos con algunos componentes, sobre todo para que entendáis un poco más o menos cómo se puede enfocar un proyecto y cómo se desarrolla. Luego veremos algún proyecto interesante que hay actualmente en la comunidad. Y luego os pondremos un ejemplito más concreto sobre cómo podemos hacer IoT con Arduino, ¿vale? Bueno, en primer lugar, vamos a ir con la idea inicial. Esta iniciativa se originó en el Instituto Ivrea, en Ivrea, Italia, en 2005, en la que los estudiantes tenían y veían que había un problema. Y es que la electrónica y la informática en aquel momento tenía una accesibilidad muy complicada. Porque el hardware era muy caro, porque algunas licencias de software también lo eran, o eran muy difíciles de aprender, algo muy complejo, ¿no? Con lo cual se plantearon si podía haber alguna forma de acercar la electrónica y la informática a gente que a lo mejor no tenga un perfil tan profesional, gente que no tenga formación técnica en informática, que no sean ingenieros en electrónica. Alguien pues que simplemente tenga una curiosidad, tenga una idea y pueda de una forma sencilla o un poquito más accesible llevar a cabo esa idea. Con lo cual, estos alumnos se metieron en un proyecto el cual tenía dos objetivos. Por una parte, desarrollar un hardware que permitiera a cualquier persona una mayor accesibilidad a esos proyectos, para lo cual se desarrolló una PCB, que es la que podéis ver en la presentación. Una PCB que ahora mismo no tiene nada que ver con las que se venden actualmente, pero bueno, este era el origen. De aquí se partió y se dieron cuenta que realmente abarataba bastante los microcontroladores que había en la época. Y por otra parte, lo que necesitaban era un software accesible, tanto un IDE como un lenguaje. Entonces, lo que hicieron ellos fue tomar el lenguaje de programación C++ y simplificarlo. Simplificarlo, reducir mucho pues, todos los pasos intermedios que hay entre las acciones. Y en cuanto al IDE, pues buscar lo básico, quedarse con lo más fundamental y el resto de complejidades dejarlas en el background del propio programa. Entonces, a raíz de ahí, esa idea fue evolucionando, fue desarrollándose con los años, fueron creciendo y ya formaron la compañía que hoy día se conoce que es como Arduino, que básicamente se dedican al desarrollo tanto de hardware como de software libre. Software libre y hardware libre lo que implica es que cualquier fabricante lo puede vender. Lo cual es muy sencillo que cualquier persona pueda acceder a ello. Porque no es que haya un monopolio, es público.
cualquier persona lo puede comercializar. Y sigue con la misma idea, que es enfocarlo al aprendizaje digital, a simplificar, a facilitar el acceso, pero con los años lo que la gente profesional se ha dado cuenta es que también es una forma muy sencilla de prototipar. De que a partir de una idea, de un proyecto básico, en vez de a lo mejor lanzarse directamente, hay que encontrar una forma de probar si esa idea era viable, si realmente era útil o tenían que cambiar su enfoque, tenían que a lo mejor añadir cosas, quitar cosas. Y Arduino es una plataforma muy apropiada para ese prototipado. Y a raíz de toda esta evolución, lo que surgió fue la comunidad. La comunidad tiene un único propósito, que es compartir. Compartir proyectos, compartir ideas, compartir dudas, compartir todo lo que una persona puede buscar en un proyecto digital. Vamos a irnos directamente, os podría seguir contando, pero vamos a verlo un poquito en práctica y nos vamos a ir directamente a la página oficial de Arduino, que es donde acudiréis para todas vuestras dudas y para buscar toda la información. Concretamente, vamos a irnos a la parte de comunidad y como todos empezamos, pues con alguna dudita un poco en el aire, un poco suelta. Para lo cual tenemos los foros. Los foros, tenemos varias temáticas, pues el día de mañana tengo dudas sobre qué microcontrolador es más apropiado para esta idea. Bueno, pues tenemos un foro especial para microcontroladores. Pero no, mira, es que estaba pensando en trabajar en algo de audio. Pero no estoy seguro yo si Arduino lo soporta bien o qué. Tenemos un propio foro para audio. Y así con un montón de temas. El problema es que a lo mejor hay gente que dice los foros están bien, pero algunos están desactualizados. O yo directamente los foros ya es que hace años que no los utilizo. Bueno, pues también tienen un Discord. Un Discord que este sí que tiene bastante más vida. De hecho, bueno, ahora mismo hay un tema que estamos tratando, pero tienen muchísimos grupos, muchísimas temáticas. Depende de lo que os interese, desde robótica, sensores, PCBs, hay feedback en Twitter también. Con lo cual, si el día de mañana tenéis cualquier duda y os cuesta encontrar información en algún tutorial, pues directamente podéis preguntar a la comunidad. Y ahora decís, vale, de acuerdo, ya sé dónde puedo yo resolver dudas pequeñas, pero mi duda es más grande, yo necesito coger ideas. Tengo algún proyecto en mente, pero no sé exactamente cómo hacerlo, o directamente no tengo ningún proyecto y quiero coger ideas. Pues siempre en la pestaña comunidad nos podemos ir a Project Hub y aquí cualquier persona puede publicar sus proyectos. Hay una grandísima cantidad, tenemos por el producto que utilizan, por categorías, y si nos metemos por ejemplo, en este telescopio computerizado, dentro de cada proyecto lo que tenemos es la información para poder replicarlo. Lo que la persona que haya tenido la idea ha utilizado, toda la lista de componentes. Estoy aquí hablando un poco sobre realmente cómo se ha hecho el proyecto o cuál es el objetivo. El código, para que directamente no tengamos que partirnos la cabeza, tomarlo y cargarlo en nuestro Arduino. Y ya, pues, esquemáticos para saber cómo realmente ha montado, si has tenido que utilizar circuitería adicional o si directamente es customizada. Y si le quieres hacer alguna consulta o cualquier cosa, tenéis una zona de comentarios también. Y esto es así con todos los proyectos. Como ya he dicho, la comunidad está hecha para compartir. Entonces, bueno, ya hemos tomado un poquito de background de realmente qué es Arduino. Ahora vamos a entrar con algo un poquito más concreto. Vamos a ver la segunda parte de esta presentación. Vamos a entrar en el hardware. Vamos a ver qué placas hay y un poquito qué se puede hacer con ellas. Las tres placas más populares son estas tres. La Arduino Uno, que es con la que cualquier persona, y seguro que aquí más de uno, ha empezado, que es la que tenemos arriba a la derecha. Y nos da una serie de herramientas bastante básicas para por lo menos probar la viabilidad de un proyecto. Tenemos varias interfaces de comunicación, varias entradas y salidas digitales y analógicas. Y a lo mejor una vez que ya hemos visto que nuestro proyecto pues, funciona y es viable, queremos hacerlo en una placa un poco más pequeña. Porque a lo mejor queremos hacer un cosplay, por ejemplo, y realmente es algo que queremos llevar encima.
Y decimos, vale, me voy a llevar la placa del 1 porque es demasiado grande. Bueno, pues también está la placa del Arduino Nano, que es a lo mejor un tercio de la placa del Arduino 1 y es bastante más cómodo. Pero también está el caso contrario. Decir, oye Pablo, he probado con el 1 y resulta que es que no es suficiente, porque mi proyecto utiliza 4 puertos series y 2 SPIs. Bueno, pues para eso está la placa del Arduino Mega, que en este caso el microcontrolador que monta es el Atmel 2560, que tiene muchas más prestaciones. ¿De acuerdo? Entonces sería como el siguiente nivel. Pero aún así, si estas placas se os quedan cortas, vosotros que estáis pensando en algún hardware diferente, pues aquí en la comunidad, en la pestaña de hardware, tenemos información sobre todas las placas y todos los kits, por ejemplo, que está comercializando lo que es la página oficial de Arduino. Luego, como esto es público, puede haber algún fabricante en concreto que, oye, nos venda también algún hardware diferente. Pero tenemos aquí el nivel básico, pues el Arduino 1, un kit de iniciación, un Arduino Nano. Luego si nos queremos poner un poquito más fancy, pues aquí las partes de la placa Mega, algunas placas de Ethernet y directamente un apartado para IoT, con placas que ya integran la tecnología que nos puede interesar. Y aparte ya, bueno, pues los kits completos, con un montonazo de componentes y una gran cantidad de periféricos. Vale, vamos a entrar un poquito más en detalle de qué tiene el Arduino 1. El Arduino 1, el microcontrolador que monta, es el Atmega 168. Y por si alguno no está muy metido en electrónica, en realidad toda la placa se focaliza en ese microcontrolador. Toda la circuitería que hay alrededor del micro es auxiliar. Todos son pues el reloj, las interfaces de comunicación, todo eso es adicional. Las resistencias a SMD, todos los LEDs. Porque al final, cuando nosotros hagamos un programa, donde lo estamos cargando es en el microcontrolador. Y todos los pines todos los pines externos que tenemos por aquí, realmente están enrutados en la PCB en el micro, ¿vale? Entonces, si alguno de vosotros el día de mañana dice, tengo dudas ahora si por lo que sea este componente va a ser compatible con este microcontrolador, pues en la página oficial de Arduino tenéis la misma tenéis el datasheet de la misma placa y más concretamente el datasheet también del propio microcontrolador, por si necesitáis alguna consulta muy específica, ¿vale? Bueno, esto es todo lo que nos ofrece esta placa. Principalmente, pues, lo primero que vais a utilizar todo el mundo es el puerto USB para cargar el programa, el botón de reset, por si queremos hacer un reset manual, y una gran cantidad de pines, que ahora vamos a ver qué es lo que hacen un poquito a grosso modo. En primer lugar, la alimentación. En la parte superior izquierda, lo que tenemos es una señal de reset, por si no queremos hacer un reset manual, queremos hacer un reset digital. Las salidas de alimentación, pues para todos los periféricos adicionales que tengamos, para pantallas LCD, para LED, para resistencias, para cualquier cosa. Y la tierra de la misma manera. Y si no queremos alimentar el Arduino por el puerto USB, porque no lo vamos a tener conectado a un ordenador o a ninguna batería externa, pues tenemos una entrada de alimentación que se alimenta entre 7 y 12 voltios, ¿vale? Ya tiene el conversor de potencia integrado en la placa. Luego, por otra parte, los pines digitales. Tenemos hasta 13 pines digitales de entrada y de salida, son programables, que funcionan de 0 a 5 voltios, ¿vale? En estado binario, por supuesto. Y aparte tenemos el pin de la referencia analógica, que es para ajustar las entradas analógicas realmente. Luego, concretamente, algunos de estos pines son PWM. ¿Qué significa PWM? Bueno, el PWM lo que pretende es imitar una salida analógica. Salida analógica como tal, realmente el Arduino 1 no tiene. ¿De acuerdo? Entonces esta es una forma de imitarlo. El PWM lo que consiste es una señal periódica. Una señal periódica que tenemos un tiempo encendido y un tiempo apagado, ¿vale? Cuanto más tiempo lo tengamos encendido a 5 voltios, al final el valor medio de esa señal pues va a depender de cuánto tiempo lo tengamos en alto, ¿de acuerdo? Si queremos tenerlo un valor, por supongamos, más bajito, lo tendremos encendido poco tiempo. Si lo queremos tener en un valor medio más alto, lo tendremos más tiempo.
¿Cómo funciona esto? Pues esto funciona con sistemas más lentos, por ejemplo, con un LED. Si queremos regular gradualmente el brillo de un LED, la forma de hacerla con Arduino es utilizar un PWM. Con un servomotor, por ejemplo, si queremos graduar la posición, de la misma manera, con el PWM podemos ajustar el ángulo de la posición de ese servomotor. Y luego, por otra parte, tenemos dos interrupciones. Las interrupciones son como señales de emergencia. ¿Vale? Yo en mi proyecto pues voy a tener un botón de emergencia por si tengo que hacer alguna parada en algún caso concreto, y realmente yo no quiero estar consultando continuamente el botón, porque el botón es de emergencia, eso a lo mejor se va a pulsar una vez al mes o a lo mejor ni se pulsa. Entonces no tiene sentido que estemos mirando continuamente si se ha pulsado o no ese botón. Para eso están las interrupciones. Las interrupciones es para entrar en una rutina, en una parte del programa que normalmente no se entra, pero tiene prioridad absoluta. ¿Vale? Pues en la placa de Arduino 1 tenemos dos. Y luego, por otra parte, tenemos las entradas analógicas. Las entradas analógicas que lo que nos hacen es discretizar pues, una señal, y concretamente tenemos hasta 6, el cual todo el proceso lo podemos ajustar, como ya he dicho antes, con la señal de referencia de la entrada analógica. Y ya por último, lo que tenemos son las interfaces de comunicación. En Arduino lo que tenemos es, primero, pues, el puerto USB, un puerto serie, el cual a su vez está compartido con el puerto USB, lo cual limita un poquito el funcionamiento que puede desempeñar. Tenemos un bus SPI, por ejemplo, para conectar una memoria SD o para conectar una placa de Ethernet, pues se utiliza el SPI. Y dos interfaces I2C, por ejemplo, para una pantalla de cierta resolución, no las pantallas LCD. Pues, por ejemplo, el mapa de memoria de esa pantalla se carga por I2C. Entonces, el día de mañana encontráis un componente que venga en la especificación, pues esto se comunica con este puerto. Bueno, pues ya sabéis cuáles son compatibles con el Arduino 1. Hasta aquí la parte de hardware. Vamos a irnos ahora con la parte de software, vamos a ver el IDE y vamos a ver cómo importar las librerías. El IDE lo podéis descargar, como siempre, desde la propia página de Arduino. En la ventana de software podéis acudir a la parte de descargas y realmente es el único componente que está aquí habilitado para descargar. Pero si alguno dice, a mí es que lo de descargármelo no me apetece, o si el día de mañana os coge en un ordenador que no podéis instalar nada, o directamente, oye, es que me ha surgido un proyecto así en un momento improvisado. Bueno, pues también tenéis un editor web. Un editor web, yo personalmente no lo he utilizado, porque en los 4 años que llevo con Arduino siempre he utilizado el IDE, con lo cual no sé cómo funciona, pero realmente, ya que el IDE local es muy sencillo, pues seguramente el editor web sea poco más allá y con lo cual no tenga mucha complejidad. Pero bueno, vámonos al IDE local, que tiene este aspecto. Muy sencillo, cualquiera que haya programado en Eclipse o cualquier entorno de desarrollo de Python, por ejemplo, esto le faltarán cosas aquí. Pero en Arduino todo está bastante más simplificado. Tenemos la ventana, la pestaña de archivos, lo típico. Nuevo archivo, abrir archivos recientes, guardar proyectos, salvar, etc. Una cosa muy interesante es que aquí tenemos los ejemplos. Si el día de mañana dice, oye, yo voy a trabajar con los displays, aquí tenéis algunos ejemplos. Yo voy a trabajar con salidas analógicas, aquí tenéis unos cuantos ejemplos. Porque a lo mejor en la comunidad, por lo que sea, no encontráis información, por el motivo que sea, que ya es extraño, pero bueno, puede pasar. De aquí podéis también tomar ideas, ¿vale? Si trabajáis con una EPROM, con un servo, hay un montón de componentes ya en una librería. Luego tenemos la ventana de edición para la programación. Y algunos estaréis preguntando, oye Pablo, ¿cómo se programa esto? ¿En qué lenguaje se programa esto? Porque sí, he dicho que era una adaptación de C, pero ¿dónde? Bueno, como siempre, en la comunidad, bueno, en la página oficial de Arduino, perdón, tenéis el apartado de documentación. Aquí tenéis por una parte tutoriales, una cosa más amplia, ¿vale? Aquí tenéis pues el cómo empezar. Luego ya ejemplos de librerías. Aquí hay una gran cantidad. Algo más de hackeo, tutoriales de Project Hub, ¿vale? Que esto realmente nos envía a las ideas de la comunidad. Pero si ya tenéis alguna idea más, alguna duda más específica, ¿no? De, mira, es que no sé exactamente si esta función
qué tipo de argumento necesita, cómo funciona, qué datos devuelve. Pues entonces nos tenemos que ir a Reference. Y aquí tenemos pues, todas las funciones que trae por defecto Arduino. O ya las de las librerías, hay que buscar la información de cada librería. Las variables, las estructuras. Con lo cual, cualquier duda que tengáis, ya sabéis dónde tenéis que buscar y dónde tenéis que indagar. Ya os digo que no es muy diferente de C, de hecho es simplificado, con lo cual cualquiera que sepa C o C++, en un par de semanas va a estar más que familiarizado, probablemente desde el principio. Y ya por otra parte, una vez que decimos, vale, ya he hecho mi programa, ya sé más o menos cómo quiero que funcione, ahora voy a cargarlo en la placa. Para cargarlo en la placa nos tenemos que ir a herramientas y aquí seleccionamos cuál es nuestra placa. Las más habituales, la 1, por supuesto, y a lo mejor la Mega, o incluso la Nano, pero hay muchísimas más. En algún caso particular de alguna placa en concreto, por ejemplo la Mega, que monta dos controladores diferentes, pues seleccionamos cuál es el nuestro. Y ya por último, el puerto en el que hemos conectado nosotros la placa, tanto para cargar el programa como para luego abrir el puerto serie y depurar para ver qué es lo que está pasando en tiempo de ejecución. Una vez que ya hemos hecho nuestro programa, hemos conectado la placa, ya simplemente nos falta venirnos aquí a la parte de verificación, en la cual el IDE compila el programa. Aquí debajo lo que tendréis es pues la consola. En cualquier caso de que os dé algún fallo o algún problema, os saldrá aquí, os saldrá la información de en qué línea está, qué es lo que el compilador interpreta que está fallando. Entonces ya podéis acudir directamente a la parte del código. Y ya por último, pues en este otro botón podéis cargar directamente el programa de la placa. Si se os olvida compilarlo antes de subirlo, no pasa nada porque en cuanto le deis a subir, se va a compilar él solo. Y ya lo último que me queda es cómo importar las librerías. Hay dos formas, en la parte de programa, en la pestaña de incluir librería. Una es si importéis el archivo .zip, porque vosotros habéis visto un tutorial de un tío que monta un telescopio y ya directamente te da las librerías para los servomotores o para la cámara en concreto. Y os da el .zip. Lo podéis importar desde aquí. ¿Que no? Pues directamente os podéis hacer uso de la interfaz de librerías que ya trae Arduino de por sí. Yo, por ejemplo, voy a buscar alguna librería para el SP8266, que es un periférico que incorpora Wi-Fi y que se puede conectar por puerto serie al Arduino. Pues directamente yo me vengo aquí y busco cuál es la librería que a mí me interesa. ¿De acuerdo? Hasta aquí la parte de hardware y de software. Vamos a ir con Paula. Pues voy a comenzar yo con algunos ejemplitos básicos, con algunos componentes y algunas librerías. Lo más importante es que al final tú sabes usar un Arduino si sabes usar los componentes que le vas a conectar al Arduino. Entonces, la forma que voy a usar aquí para enseñar un poquito de ejemplo, esto lo ideal es ir con los componentes, verlo en persona, montar tu plaquita con tus cables y tal, pero bueno, la situación no está para que esto se pueda hacer. Entonces, he encontrado un simulador de circuitos que se llama Tinkercad, que está muy orientado a la enseñanza y que va a servirnos también para el propósito. Lo bueno, la ventaja principal que tiene es que te da acceso a un montón de dispositivos electrónicos, simulados por supuesto, sin necesidad de comprarlos. Entonces te da la capacidad de hacer una barbaridad de pruebas sin gastar un duro. Las limitaciones, pues bueno, como solo tiene los componentes que incluye la web, pues no puedes instalar librerías ajenas a las que te vienen por defecto en el IDE, porque no tiene componentes para usarlas tampoco, entonces no tiene sentido. Y luego, pues el IDE es un poquito, si el IDE propio de Arduino ya es bastante básico, este es un poquito más incómodo todavía. No te da ninguna facilidad de autocompletar, es un poco peñazo, ¿vale? Para los que estéis acostumbrados a IDEs más potentes, pues lo siento mucho. Bueno, tengo aquí varios links durante toda la presentación, no los voy a abrir todos,
pero mi plan es dejar la presentación al final, porque tengo bastantes ejemplos en Tinkercad que no voy a ver, porque si no nos quedamos aquí hasta mañana, pero que puede ser interesante para quien le interese, pues mirar algunas cosillas más por su cuenta. Lo primero que vamos a empezar, pues lo más básico, son circuitos con un diodo LED. Un diodo LED es una lucecita que se enciende pues cuando la alimenta. El circuito para el LED, este sería el esquema, ¿vale? Simplemente le vas a dar una alimentación. Si la alimentación va, la tensión es más alta en el ánodo que en el cátodo, pues se va a encender. Y le vamos a poner una resistencia porque el diodo por sí no hace mucha resistencia y si no le pones nada, pues se quema, ¿vale? Pasa demasiada intensidad y se quema. Entonces, voy a comenzar aquí con el ejemplo del diodo LED parpadeando, pero este es el único que voy a hacer en directo, ¿vale? Esta es mi cuenta de Tinkercad, ¿vale? Aquí hay un montón de ejemplos que tengo, pues algunos los veremos, otros no. Por ahora voy a empezar creando un nuevo circuito. ¿Cómo se comienza a utilizar esto? Bueno, aquí vemos que tenemos un montón de componentes, una barbaridad, ¿vale? Resistencias, condensadores, dispositivos de entrada como pulsadores, potenciómetros, sensores como una fotoresistencia, sensor de distancia, una barbaridad de cosas. También dispositivos de salida como el que vamos a usar ahora. Los anillos estos de varios LEDs de NeoPixel, que estos se venden mucho y la gente hace cosas muy chulas con ellos. Las tiras de LED, que son las que tiene Pablo puesto detrás en su cuarto, por ejemplo. Motores, cosas así. Un servomotor. Este control remoto que no tengo ni idea por qué está en salida, pero bueno. Y bueno, así como curiosidad, pues viene hasta una pila de limón y una pila de patata, que no sé si alguno se acordará de cuando dio física en secundaria, pero bueno, se puede conseguir diferencia de potencial con estas cosas. Está gracioso, la verdad. Yendo a lo que nos compete, vamos a coger el Arduino, ¿vale? Como veis también hay un montón de circuitos de starter que podéis ir viendo, que también están bastante sencillos. Sacamos nuestro Arduino y una vez sacamos nuestro Arduino, pues podemos darle aquí a código. Te va a abrir código en bloque para gente que no sepa programar o si quieres enseñarle esto a, no sé, a niños o cosas así. Ya lo he dicho, esta página está muy orientada a la educación, entonces pues está bastante chulo. Yo personalmente no he visto absolutamente nada de esto porque, bueno, yo me voy a la parte de texto, que es la que yo conozco, y ahí vamos. Entonces, tendríamos aquí el botón de iniciar simulación, ¿vale? Y si le damos, pues empezaría la simulación. Esta simulación que estamos haciendo es muy sencilla, ¿vale? Este es el programita que te viene por defecto aquí y que yo recomiendo cada vez que compréis un Arduino, lo primero, probar este programa para ver si funciona, ¿vale? Este programa es muy sencillo. Bueno, la estructura que tienen todos los programas de Arduino primero son dos funciones principalmente. La primera es la de setup, que se ejecuta una vez cuando tú lo conectas, y luego está el loop, que como su propio nombre indica, pues se ejecuta en bucle hasta que tú desenchufes la placa, le quites la alimentación, lo que sea. Esto se va a estar ejecutando todo el tiempo. Para este caso concreto, en el setup lo que estamos haciendo es cogiendo el pin 13, que sería este de aquí, ¿vale? Y lo vamos a poner en modo salida. ¿Qué significa modo salida? Pues que le podemos dar valor. Todas estas cosas están en las referencias que ha puesto Pablo, que he dejado yo también en la transparencia y eso, ¿vale? Eso, los modos de pin pues se ponen en el setup, ¿vale? Y luego lo que estamos haciendo en bucle es simplemente escribir el pin 13 a un valor alto con una escritura digital. El valor alto, como ha dicho Pablo, antes son 5 voltios. Vamos a esperar un segundo y luego escribimos el pin 13 con un valor bajo que serían 0 voltios. ¿Qué es lo que pasa? Pues el pin 13 tiene la particularidad de que está conectado con este LED interno del Arduino y que cuando está en alto, pues el LED se enciende, cuando está en bajo, el LED se apaga. Ponemos este programa en cualquier Arduino nuevo que tengamos. Si el LED este parpadea, pues maravilloso. Arduino para adelante. Vamos a hacer un poquito más complicado, ¿no? Porque ¿para qué queremos encender un LED de un Arduino? Vamos por lo menos a encender un LED de fuera. Cerramos aquí el código y buscamos lo primero una plaquita. Que bueno, la gente que se vaya de electrónica, pues siento mucho esto, pero hay gente que no lo sabe, así que está bien que lo explique. Esto es una placa de prueba, que es una placa que tiene un montón de puntitos donde enchufa cosas, ¿vale? Enchufa cablecito, componente directamente, tal. Y tiene una conexión que es en todas las placas es más o menos igual, ¿vale? Tiene esta línea siempre, que está siempre unida,
esta otra línea que también está siempre unida. El más y el menos es simplemente porque se suelen usar para el negativo y la positiva, pero tampoco no es realmente necesario, tú puedes enchufar lo que tú quieras. De todas formas es una buena práctica hacerlo, por favor. Y luego estas líneas, cada 5 puntitos de estos son el mismo nodo, ¿vale? ¿Esto qué significa? Porque si yo enchufo un cable aquí y luego enchufo otro cable aquí, pues ese cable, esos dos cables están unidos, ¿vale? ¿Qué más hemos dicho que necesitamos para este ejemplo sencillo? Un diodo LED y una resistencia. Vale. El diodo LED, como puse en la transparencia, ¿vale? Tiene un ánodo y un cátodo. El ánodo es la parte positiva y el cátodo es lo que tiene que ir al negativo, ¿vale? Esta resistencia le vamos a dar un valor de 330 ohmios porque es un valor apropiado para que el LED no se queme y tampoco deje de iluminar porque la resistencia sea demasiada. Y lo único que vamos a hacer aquí es muy sencillo. Vamos a unir aquí la tierra de nuestro Arduino, que nos garantiza que esto está a 0 voltios o a 5 voltios por debajo del valor que hay aquí, ¿vale? Y lo vamos a unir con la resistencia. Esta resistencia está unida también al cátodo de nuestro LED, que hemos dicho que tiene que estar en el valor negativo, y vamos a unir el pin 13 al ánodo del LED. Entonces ahora mismo, si yo inicio la simulación, debería encenderse el LED exactamente igual que se enciende este otro, ¿vale? Con el mismo programita. Una cosita más que quiero explicar, que sirve para debugar el programa, es cómo se usa el puerto serie, ¿vale? Con esta función lo que hacemos es inicializar el puerto serie. Recordamos que, como ha dicho Pablo antes, cuando el puerto serie está activo, estos dos pines ya no se pueden usar como pines digitales porque están usándose como pin de recepción y pin de transmisión. Pero bueno, tenemos la facilidad ahora de que podríamos, por ejemplo, escribir aquí, entro en el bucle. ¿Ves cómo es un peñazo que no te complete las cosas? Le damos aquí a iniciar la simulación y ahora simplemente cada vez que vaya a entrar en el bucle nos va a mandar por el monitor serie lo que hemos decidido que imprima, ¿vale? Esto sirve muy bien para debugar, porque quiero entrar en el bucle, pues aviso de que entro en el bucle. Que quiero entrar a un if, oye, ¿por qué no me está encendiendo esto? Que no sé qué. Bueno, pues pones ahí, entro en el if, ¿no te sale? Pues nada, pues no has entrado, entonces algo estarás haciendo mal. Vale, este es el ejemplito más sencillo de todo, ¿vale? Luego aquí tengo un ejemplo muy parecido, que es un diodo LED activado mediante un botón que no voy a hacer, pero podéis consultar si me pedís las transparencias. Y vamos a hacer este, que es interesante porque usa las entradas y salidas como entradas y salidas analógicas. Vale. Esto es lo que tiene, aparte de nuestro LED, que es exactamente igual que antes, ¿vale? Tiene un potenciómetro. Un potenciómetro es una ruletita, ¿vale? Que va a tener un valor de tensión aquí entre el valor máximo, que es este que le vamos a poner, que es 5 voltios, que es lo que nos da el Arduino todas las veces, y esto que es 0 voltios, porque es lo que tenemos conectado a tierra, ¿vale? Y que va a ser un valor mayor o menor dependiendo de dónde pongamos la ruletita, ¿vale? ¿Qué es lo que hemos hecho esta vez en nuestro código? Esta vez hemos definido, o sea, hemos cogido también la entrada analógica a 0, ¿vale? Y por esta entrada es donde vamos a leer la tensión que estamos diciendo del potenciómetro, ¿de acuerdo? Y luego lo que vamos a hacer es que vamos a ajustar el brillo del LED dependiendo de dónde hayamos puesto la ruletita. Para eso, en vez de usar el Digital Write que habíamos estado usando antes, vamos a usar la función Analog Write, que lo que hace es lo que ha dicho Pablo antes, que no es escribir realmente una señal analógica, sino simularla a través de un PWM. Entonces, en este caso, no podemos, por ejemplo, usar el pin 13 porque no tiene el simbolito este de que es PWM, ¿vale? Entonces cogemos el 3, por ejemplo, ¿vale? Lo último así interesante es que las entradas analógicas se miden entre 0 y 1023, ¿vale? Y las salidas se miden entre 0 y 255, ¿vale? Para el PWM.
Entonces, es necesario mapearla con esta función, que también es una de las funciones que se usan mucho con Arduino y que vienen en la referencia, y que simplemente, pues, sabiendo que este es uno de los límites y este es otro de los límites, si tienes este valor, que es el que vamos a leer, pues te daría su equivalente, este valor entre este y este límite, te daría su equivalente aquí entre este y este límite, ¿vale? Es muy sencillo. Vale, vamos a encender la simulación. Ahora mismo, como la ruletita está aquí, el LED está apagado, ¿vale? Pero si yo voy girando la ruletita, muy poquito a poco, porque me ha dicho Pablo que si no, no se ve, esto se va encendiendo cada vez con más brillo, ¿vale? Como veis, el simulador está muy bien hecho. Personalmente me parece una maravilla, la verdad. Vale. ¿Qué más tenemos por aquí? Hay un ejemplo con un LED tricolor que, dependiendo de las tensiones que le deja, tiene varias patitas, dependiendo de las tensiones que le deja a cada una de las patitas, te pone diferentes colores. Esto está muy bien porque puedes programar cosas muy chulas como, no sé, cada vez que empiece un partido del Betis, porque se pongan todos en verde o cosas así, ¿vale? Está bastante guay, la verdad, pero no lo voy a enseñar porque no tenemos tiempo. ¿Qué sí voy a enseñar? Pues me voy a meter ya en cosas un poco más complejas, ¿vale? Porque los LEDs están muy bien, pero al final tampoco tiene una funcionalidad muy amplia. Puedes usarlo como alarmita visual, una cosa así, pero tampoco te da mucha información. ¿Qué sí te da información? Una pantalla LCD. Este cacharrito es más complejo. Cuando los cacharritos son más complejos, normalmente tienen un datasheet asociado, ¿vale? El datasheet te da toda la información del cacharro que tú has comprado. ¿Necesitas toda esta información para usarlo? Pues a veces sí, a veces no. La mayoría de las veces, si tienes una librería, no necesitas toda esa información. Está bien tenerla, pero no la necesitas. ¿Por qué? Porque tienes una librería, tienes un tutorial y no te tienes que tragar todo esto que, bueno, pues suele ser un poco peñazo. En este caso, tenemos la librería Liquid Crystal, que es propia de Arduino y que tiene varias formas de definir un objeto que va a ser nuestra pantallita dentro del programa, ¿vale? Estos son los pines que he sacado del datasheet, porque normalmente en, en el, en el dispositivo físico muchas veces no te vienen los nombres de los pines. Simplemente en el dibujo del datasheet te viene numerado y pues ya tú ves de la tablita que es cada cosa. En este caso, Tinkercad, pues la verdad es que es una maravilla y te dice todo, y además si pones el de esto encima, te dice el ratón encima, pues te dice más cosas todavía, ¿vale? Para este montaje, un poquito más complejo ya. Esto es lo de siempre, ¿vale? Estamos poniendo el negativo en la tierra, el positivo en los 5 voltios, ¿vale? No sé si os acordáis de lo que he puesto antes en la diapositiva, pero la forma de definir nuestro objeto que vamos a usar como pantalla es con esta función, ¿vale? Le ponemos aquí el nombre que vamos a usar. Y los pines que tenemos que poner en orden son el RS, el Enable y luego los 4 pines de datos, ¿vale? Esta es la cosa que hemos decidido. Podríamos poner los 8 pines de datos, podríamos poner también, porque esto se puede usar para escritura y para lectura. Hemos decidido que solo lo vamos a usar para escritura desde el Arduino, claro. Y por lo tanto hemos fijado este pin a negativo, ¿vale? Pero en principio esta es la forma de construir que hemos elegido. Por lo tanto hemos puesto 9, 8 y los 4 pines de datos, ¿vale? ¿Qué más? Pues esto aquí estaría enchufado a la alimentación nada más, ¿vale? Positivo, tierra, al negativo. El contraste, pues si lo pones al negativo tiene más contraste que nada. Esto podría, por ejemplo, controlarse con un potenciómetro si quisiéramos también. Y luego, pues estos son el cátodo y el ánodo exactamente igual que los LEDs que ya hemos usado, pero para toda la pantalla, ¿vale? No me enrollo más. ¿Qué es lo que hace el programa? Pues el programa prácticamente, o sea, lo que realmente hace es simplemente escribir un hola mundo en la línea de arriba, ¿vale? Y va a escribirnos también el número de segundos que hayan pasado en la línea de abajo. ¿Cómo se hace esto? Pues en el setup, lo primero que vamos a hacer es inicializar la pantalla LCD con 2 filas de 16 caracteres, ¿vale? Esto, igual sí es importante que lo comente. La librería está también en la misma página de Arduino oficial, ¿vale? Porque es una de las librerías propias. Y aquí tienes todas las funciones que hay en la librería, todas explicadas perfectamente, ¿vale? Con su ejemplito y con su todo. Yo no las voy a usar todas, voy a usar pocas, de hecho. Vale.
la definición esta, ¿vale? Clear lo que hace es que te limpia la pantalla y te pone el cursor, porque esto se escribe con un cursor, la librería usa un cursor para escribir, ¿vale? Te lo pone al principio, ¿vale? Realmente esto no sería necesario porque ahora mismo venimos de apagado, pero por si acaso nunca está mal. Y vamos simplemente a escribir hola mundo. Luego, ¿qué más vamos a hacer en el bucle? El bucle lo que va a hacer es que va a contar un segundo y cada segundo va a escribir el número de segundos que hay en la pantalla de abajo, ¿vale? Ponemos primero el cursor, si os fijáis, en la línea de abajo, ¿vale? Y luego lo movemos un poquito más a la derecha y escribimos segundos, ¿vale? Pues vamos a iniciar la simulación. Esto, como podéis comprobar, no va a un segundo real, ¿vale? Pero bueno, tenemos aquí la hora del simulador porque a veces pues no va tan rápido como podría ir, por lo que sea. Pero así podemos comprobar que coincide realmente esto con la hora del simulador, ¿vale? Que no es la hora real. ¿Listo? Pues tan sencillo. Ya hemos aprendido a usar una pantalla LCD. ¿Para qué podemos usar esto? Pues podemos usar esto para quitar esta cosa de aquí. Pues no podemos. Bueno, se ha quitado sola. Maravilloso. ¿Para qué podemos usar esto? Pues podríamos tener, por ejemplo, un termómetro. Para usar un termómetro vamos a usar también un sensor de temperatura, que es el TMP36. Lo mismo que he dicho antes. Al final, las cosas que puedes hacer con el Arduino son las cosas que puedes hacer con los cacharros que conoces, ¿vale? Entonces esto va mucho más de aprender electrónica en muchos casos que de realmente aprender programación. En este caso, pues lo mismo, miramos el datasheet, ¿vale? En el datasheet lo que nos interesa es esta grafiquita, que para el 36 sería la B, ¿vale? Es esta de aquí. Y lo que te dice es la salida de tensión dependiendo de la temperatura que está midiendo en grados centígrados, ¿vale? Vamos a abrir el ejemplito. Paula, creo que tenemos una pregunta. Voy a terminar este ejemplo y doy pie, ¿vale? Si nos importa. Es porque es muy parecido al anterior y no quiero que se olvide nada por el camino. En este caso, el sensor de temperatura es muy parecido al potenciómetro realmente, ¿vale? Estamos conectando esto al negativo y esto al positivo, igual que hicimos con el potenciómetro, y esto a una entrada analógica, ¿vale? Vemos el código y realmente el código es prácticamente igual, solo que en este caso lo que estamos imprimiendo en la segunda línea es la temperatura que calculamos aquí según la gráfica que hemos visto antes, ¿vale? A partir del voltaje que estamos leyendo por la entrada, ¿vale? Entonces voy a iniciar la simulación. Esto es parte del simulador que también me gusta mucho de Tinkercad, que es que pues todos los cacharritos pues los puedes mover también, o sea, los puedes simular también y simular cambios en ellos. Entonces ahora suponemos que la temperatura está a 26,50, pero yo puedo decir que esto detecta más temperatura. Y conforme yo digo que esto detecta más temperatura, pues la temperatura aquí está subiendo en el LCD. Así que todo bien con nuestro programita. Temperatura bajo cero también, ¿vale? Todo guay. Y ahora, pues sí, decidme cuál es la duda. No os veo porque estoy compartiendo pantalla, entonces no puedo ver quién está hablándome. Hola. 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 Sí, que estás definiendo dos funciones, setup y loop. Sí. ¿Y cómo le dices o dónde le dices que se usen? ¿O es que el programa ya interpreta que esas son las Es entradas lo que he comentado al principio. Vale. Lo que hace el No me he programa... enterado. Sí, no te preocupes, yo te lo repito sin problema. Sí, entiendo que estamos dando muchísima información en muy poco tiempo. Lo que hace el Arduino es nada más empezar, ejecutar el setup una vez. Y luego, hasta que lo desenchufes, le quites la alimentación, lo pises o lo que sea, va a ejecutar el loop, o bueno, le cargues un nuevo programa también, va a ejecutar el loop una y otra vez, sin detenerse. Salvo, como ha comentado Pablo antes también, pues que hay una interrupción, que bueno, esto está muy bien porque el loop se ejecuta en bucle, interrupción interrumpe, es muy sencillo todo. ¿Todo claro? Sí, perfecto, gracias. Vale. ¿Alguna duda más? Vale, yo sé que estamos dando mucha información, ¿vale?
porque realmente eso, si eres nuevo en todo el tema este de electrónica, pues son muchas cosas nuevas, ¿vale? Al final yo, antes de que me explicaran lo que era una pantalla LCD, había hecho un año de carrera entero. Entonces, claro, yo sé cómo funciona una pantalla LCD pin por pin, tampoco estoy pidiendo eso, ¿no? Pero simplemente, pues eso, realmente casi todos los proyectos de la comunidad te explican muy bien cómo se hace todo de la manera más sencilla posible. Yo estoy intentando un poco hacer lo mismo. Vale, vamos a hacer un par de ejemplitos así más interesantes. Aparte de tener un termómetro en tu casa, algo que actúe más sobre las cosas de tu casa, ¿no? Por ejemplo, un motorcito. ¿Qué necesitas para un motor? ¿Vale? Como ha dicho Pablo antes, los motores normalmente se usan con la señal PWM, ¿vale? A más alta la señal, pues más rápido gira el motor, y a más baja la señal, pues más lento gira. Pero si queremos permitir que el motor gire hacia dos lados diferentes, vamos a necesitar también un puente H. El puente H es esquemáticamente esto que tengo aquí, ¿vale? Y su funcionamiento es realmente bastante sencillo también. Son 4 interruptores. Aquí está la diferencia de tensión. Si cierras, se cierran alternamente, ¿vale? Entonces, si cierras el 1 y el 4, la caída de tensión sería hacia acá y el motor giraría hacia un lado. Si abres el 1 y el 4 y cierras el 3 y el 2, la caída de tensión sería hacia acá y el motor giraría hacia el otro lado. Este es el esquema. ¿Cómo es un puente H en realidad? Hay muchas formas, pero la que nosotros vamos a utilizar ahora es esta cucarachita, ¿vale? Es un puente H integrado. De hecho, son 2 puentes H integrados en la misma cucarachita, pero nosotros vamos a usar solo una. ¿Qué tiene esto? Pues su datasheet, como todo. Abriendo el ejemplo, este sería el motor que vamos a usar, ¿vale? Este es el puente H que he conectado, pues como pone en el datasheet. Viendo el código, realmente la funcionalidad es muy sencilla, ¿vale? Tiene su alimentación que va a positivo, su tierra que va a tierra, sus pines para el motor, que son estos dos. Los dos que quedan arriba libres serían para otro motor y podría tener sus propios pines de control de ese otro motor. Y pues en este caso, como hemos puesto el código, el PWM va a ser el 9, que es el que va a controlar la velocidad. El que va a decir que gira a la izquierda es el 8, el que va a decir que gira a la derecha es el 7. ¿Vale? ¿Qué hacemos en el setup? Ponemos todos los pines como salida y entrando en el bucle, pues lo que voy a hacer es que voy a girar primero a la derecha, que es el que pongo en high, a una velocidad muy bajita, ¿vale? Durante 3 segundos. Y luego voy a girar a la izquierda a una velocidad un poco más alta durante otros 3 segundos. Esto es básicamente para que veáis cómo se muestra en el motorcito. Lo voy a acercar para que lo veas, ¿vale? Esto te dice las revoluciones por minuto que está cogiendo el motor, ¿vale? Entonces pues te coge una velocidad bajita hacia un lado y luego una velocidad bastante más alta hacia el otro. Tampoco súper alta, porque hemos visto aquí que hay 70 y podríamos llegar hasta 255, como ya expliqué antes. Listo. Entonces, ya sabemos usar un motor. ¿Para qué podemos usar un motor? Pues para un montón de cosas. Por ejemplo, podríamos crear un sistema en nuestra casa que bajara o subiera la persiana dependiendo de la luz que hay. Para este ejemplo hay que suponer Sevilla en verano. Entonces, suponiendo Sevilla en verano, nosotros queremos que la persiana baje cuando haga el sol, porque si no nos vamos a tostar. ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues este programa es ligeramente más complejo que el resto. Para los que estemos trabajando con programación tampoco es una cosa muy loca, ¿vale? Al final es lo que he dicho, realmente la complejidad para la mayoría de la gente va a estar en la electrónica si no lo conocéis. ¿Qué usamos aparte del motor aquí y del puente H? Una fotoresistencia. La fotoresistencia es una resistencia cuyo valor cambia dependiendo de la luz que le esté dando, ¿vale? Tiene su propia datasheet, como todas las cosas, y tiene esta gráfica, ¿vale? Que lo que te dice es el valor, te muestra el valor de la resistencia en este eje frente a los lux, que es la medida para medir el brillo que está
alumbrando a la fotorresistencia, ¿vale? Podemos ver que esto no es una línea recta, es una franja. ¿Por qué es una franja? Pues una franja porque la fotorresistencia, sobre todo esta, que te puede costar, no sé, 10 céntimos, 20 céntimos, muy barata, ¿vale? No va a tener una precisión de la leche, ¿vale? Las hay más precisas, por supuesto, pero bueno, para lo que a nosotros nos compete, esta va bien. Y además es la del ejemplo, así que es la de el Tinkercad, así que perfecto. ¿Qué es lo que va a hacer este programa? Bueno, pues yo he estado buscando en Wikipedia, que es una cosa que se hace cuando quieres hacer un proyecto, buscar en internet, y he visto que 40 lux es más o menos la iluminación que hay pues cuando está amaneciendo y cuando está atardeciendo, así que a mí ese valor me interesa. Yo quiero que si hay más de 40 lux, pues se baje la persiana, y si hay menos, pues que se abra, ¿vale? En este caso, bueno, esto lo he dejado aquí como dato, pero realmente no lo vamos a usar en el programa. Mirando la gráfica, pues hemos visto que la resistencia a 40 lux aproximadamente son 70 kiloohmios. Yo aquí he sido muy lista y he decidido que como le puedo poner el valor que quiera a la resistencia, pues le voy a poner 70 kiloohmios a esta resistencia. ¿Por qué? Porque así, si yo tengo esto puesto a 5 voltios y esto a 0 voltios, la medida que yo ya está leyendo aquí, por la entrada analógica, cuando esto esté a 70 kiloohmios es 2,5 voltios, que es exactamente la mitad, y eso me facilita muchísimo poner el threshold, bueno, el límite, digamos, en los 2,5 voltios, que es la mitad, ¿vale? Que no tengo esta resistencia, pongo otra, hago el cálculo de más o menos cuánta caída de tensión voy a testar aquí y para adelante. Pero bueno, como la puedo cambiar como quiera, pues eso que me he ahorrado. Tenemos los mismos pines, ¿vale? El pin de velocidad, el pin de izquierda, el pin de derecha y aparte el pin de la fotorresistencia. Lo que voy a hacer, una vez, bueno, he habilitado aquí el puerto serie también para debugar, porque bueno, esto parece un poquito más complejo quizá. Lo que voy a hacer es, sobre todo también porque no se ve bien el motor si lo tengo lejos y se ve mucho mejor el monitor en serie, ¿vale? Entonces, como he empezado 3 veces a decir, lo que voy a hacer es, nada más entrar en el bucle, leer la fotorresistencia, la entrada de la fotorresistencia. Recuerdo que esta era 1023 el valor máximo de la entrada analógica, entonces he cogido 510, que está un poquito por debajo de la mitad, para levantar la persiana, y 530, que está un poquito por encima de la mitad, para bajar la persiana. ¿Por qué he dejado aquí un espacio en el que no se hace nada? Bueno, pues básicamente porque esto, si yo lo quiero llevar luego al plano físico, la fotorresistencia no se va a quedar en un valor exacto todo el tiempo. Entonces, puede darse el caso de que por oscilaciones naturales de la electrónica, resulta que yo me lleve un rato bajando y subiendo la persiana porque sí. Y luego aparte, pues tengo también un booleano, que es simplemente para marcar el estado de la persiana, ¿vale? Que, bueno, pues lo estoy incluyendo en el if, obviamente, porque no quiero que la persiana se suba si ya está subida, ¿vale? Me parece un poco innecesario. Y luego, pues nada, aquí simplemente la función de subir persiana, lo único que he hecho es he impreso aquí la luz en el monitor en serie solo para ver un poquito qué valor tenemos, y luego lo que he hecho es mover hacia la derecha, que es lo que yo estoy suponiendo que es subir la persiana a una velocidad pues, media aproximada, que no me cargue la persiana, y subirla durante 5 segundos, que probablemente sea más, ¿no? Pero bueno, es un ejemplo que no me quiero llevar aquí hasta mañana. Y luego pues cambio el estado de la persiana en el booleano y paro el motor, ¿vale? Bajar la persiana, lo mismo, pero para el otro lado. Entonces, inicio aquí la simulación. No se está moviendo nada. ¿Por qué? Pues porque la persiana está arriba y probablemente esté bien arriba. He inicializado aquí la persiana arriba en principio, ¿vale? ¿Qué hago? Pues voy a decir que hace más sol. Hace más sol, leemos 1005 en la luz, que está claramente por encima de 510, y pues vamos a bajar la persiana. ¿Que se vuelve a hacer de noche? Bajo la luz. Uy, esto está ya por debajo de 510, subimos la persiana. ¡Hala! Maravilloso, espectacular. La electrónica es mi pasión. ¿Alguna duda?
¿No hay dudas? El silencio siempre es bueno. Vale. Perfecto. Pues nada, pues la electrónica es mi Quien calla pasión. otorga, que se dice. La electrónica es mi pasión, todo es maravilloso, todo es súper bonito, pero Paula, me has engañado porque aquí no hay internet. Y además, bueno, yo qué sé, si pongo una resistencia, os he engañado en verdad. Si yo pongo una fotoresistencia detrás de la persiana y bajo la persiana, pues se va a quedar la fotoresistencia oscura para siempre, porque no voy a poner la fotoresistencia fuera. Esto es un poco estúpido. ¿Qué voy a hacer? Pues voy a decirle a Pablo que después de que yo ponga ahora un ejemplito de la comunidad muy interesante, nos explique cómo conectarnos a internet para mirar si está nublado el cielo o si hace sol o si se ha hecho de noche, en vez de poner una fotoresistencia. La fotoresistencia era todo mentira. Un proyectito de la comunidad. Vale, hay un montón de cosas súper interesantes y súper útiles en la comunidad, pero muchísimas. Hay cosas de domótica, como hemos ido comentando, hay montada auténticas estructuras de la leche para controlar la humedad de tus plantas y el sol y todo, para regarlas solas, por ejemplo, o avisarte cuando las tienes que regar o lo que sea, que son realmente útiles. Pero ¿por qué íbamos a poner cualquiera de esos proyectos útiles pudiendo poner un casco de Iron Man que se abre y se cierra, ¿sabes? O sea, es que lo siento, pero adiós las plantas. Vale, esto es el vídeo de lo que hace el casco, ¿vale? Es un proyecto muy sencillo, tampoco quería poner un proyecto muy complejo. Y simplemente pues tiene un botón. Esto lo que tiene aquí metido es un servomotor, que un servomotor es un motor que tiene un límite de grados, digamos, ¿vale? No gira, sino que puede girar entre, dependiendo del servomotor, entre 0 y 180 a lo mejor, entre 0 y 90 grados, ¿vale? Entonces lo que hace es, pues, abre y cierra y ya está. Entrando al proyecto, ¿qué encontramos? Pues primero una fotito todo guapa. Una lista de componentes que vamos a usar. Vemos aquí, por ejemplo, resistencia, como ya hemos usado. Un switch que no hemos usado. Usa la placa de Arduino Nano porque es un cosplay. Y esto ya lo dijo Pablo antes. Un cosplay. Quiere un Arduino pequeño. Luces LED para los ojos. Y una impresora de 3D. ¿Por qué una impresora 3D? Pues una impresora 3D porque lo primero que te pone en el paso 1 es imprimirte el casco. ¿No tienes una impresora 3D? Bueno, pues te aguantas, no puedes hacer este proyecto. Haz otro, ¿vale? Como ha dicho Pablo antes, es que te da todo lo necesario en el proyecto. Te da un link a Thingiverse, que no sé si lo conocéis, si alguien hace impresión 3D pues lo conocerá, es un sitio donde muchísima gente cuelga sus diseños 3D para imprimir. Y ya está, y le vas a dar el link, te vas a descargar el fichero, le vas a meter en la impresora y le vas a dar play. Para adelante. Por cierto, también se pueden hacer impresoras 3D con Arduino, hay varias impresoras 3D hechas con Arduino. Dicho esto, pues te va a decir cómo montarlo, cómo vas a imprimir también la parte de aquí de la estructura. Esto sí lo puedes hacer sin meter tanto pegamento y que quede un poquito menos feo, pues mejor, pero bueno, tampoco se le pueden pedir peras al olmo. Y te va a enseñar también el código, como ha dicho Pablo, y el esquema con el que vas a montar todo. Este esquema es un poquito más complejo que los que yo estoy enseñando, obviamente, ¿vale? Porque este proyecto pues es un proyecto real, no como los míos, que son todos ficticios. Pero realmente es lo mismo. Esto es la Tierra, que hemos estado conectando, ¿vale? Lo que hay aquí es un servomotor, que es un motor como los que he puesto yo antes, pero simplemente eso, que gira un poquito menos. Esto es un transistor que, bueno, pues tiene sus pines y lo mirarás en su datasheet y no tendrás más problemas. Realmente no es demasiado complejo. Ay, mira, qué bonito. Ponle una batería para no tenerlo que usar conectado al ordenador. Cosas así, ¿vale? Y listo. Pues a partir de aquí, a ver si Pablo, o si no tenéis ninguna duda, a ver si Pablo os cuenta un poquito de cómo entramos en internet para que de verdad esto sea IoT y no hayamos engañado a Laura. Bueno, voy a coger prestado el proyecto de Paula, de la persiana, y vamos a darle un poquito de interés, un poquito de inteligencia, que es lo que se está buscando hacer con IoT.
La tendencia de IoT es al final dotar de conexión a Internet a elementos cotidianos. A unas persianas automáticas, a una cafetera, a una nevera, a cualquier cosa que tengáis en casa, que tengáis en el campo, que tengáis en el trabajo, lo que queráis. ¿Cómo se hace con Arduino? Pues como ya hemos dicho antes, con hardware propio para IoT. En la pestaña de hardware, lo hemos enseñado antes, que tenemos mucha oferta en cuanto a IoT, muy específica además. De hecho, por ejemplo, tenemos aquí el Arduino 1 ya con la placa de Wi-Fi integrada. Pero para este ejemplo yo voy a utilizar la placa de Ethernet Shield, ¿vale? La tengo aquí al ladito conectada. Prefiero no tocarla porque funciona ahora mismo súper bien. Y nuestro objetivo va a ser darle un poco de capacidad de adaptación al proyecto de Paula. Como ha dicho ella, vale, una vez que bajo la persiana y tapo mi fotoresistencia, se me queda el proyecto a ciegas. ¿Qué pasa? ¿Que tengo que instalar la fotoresistencia por fuera porque ahora me pongo a taladrar la ventana? Un lío. En vez de eso, puedes meterle IoT. O directamente si lo quieres hacer más inteligente, porque como ha dicho Paula, estamos en verano, hace calor, si hace sol, bajo la persiana. Y si lo queremos al revés, y si en invierno, que hace un montón de frío, queremos que cuando haya sol realmente se suba la persiana al máximo, pues con IoT podemos hacerlo. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, desde cualquier navegador, normalmente tú cuando entras a una página, por ejemplo, yo aquí quiero consultar el tiempo, pues si alguno no lo sabe, la forma en la que está codificada las páginas de internet es HTML, mayormente. ¿Vale? Entonces, en alguna parte de todo el código de ese HTML tenemos el dato que nos interesa, que son los 17 grados. ¿Qué va a pasar con Arduino? Que va a funcionar exactamente igual. Cuando un Arduino se conecte a una página, lo que se va a volcar en el Arduino es el código. Con lo cual, nuestro objetivo tiene que ser tratar la respuesta que nos mande desde el servidor y buscar ese dato. Así que, en este caso, vamos a utilizar la placa de Ethernet, así que su librería asociada. Y de hecho, todo este código está desarrollado a partir de uno de los ejemplos de la librería, que en el caso del ejemplo de la librería se conectaba a Google. Yo voy a cambiarlo y voy a ajustarlo. Acércalo, Pablo, porfa. Gracias. ¿Mejor? Perfecto. Voy a conectarme, en este caso, a la página web del tiempo. Voy a declarar varias variables aquí que necesita la API de Ethernet para funcionar. Y voy a basar mi búsqueda en strings, ¿vale? En cadenas de caracteres. Tengo que buscar las palabras clave, pues por ejemplo, velocidad del viento, la temperatura máxima, el nivel de nubes, varios datos que me puedan interesar a mí para hacer un sistema todo lo complejo que yo quiera. Si queremos buscar sobre la temperatura, sobre la temperatura. Si queremos buscar también la orientación del viento, pues ya tenemos que buscar una página web que nos proporcione esa información. Con lo cual, al igual que hacíamos con el puerto serie, pues con la placa de Ethernet también la inicializamos, con las funciones que nos diga la librería, ¿de acuerdo? Y en uno de los puntos, una vez que ya hemos inicializado toda la placa, está todo correcto, está el cable de Ethernet conectado, estupendo. Vamos a conectarnos al servidor, que el servidor es este, ¿vale? El tiempo.es, y concretamente a mí me interesa el tiempo en Sevilla, ¿vale? Una vez que nos conectemos, pues tengo por aquí, más adelante, la página web volcará todo el código de la del programa, de la página, perdón, en el Arduino, y ahora mi tarea va a ser buscar dentro de ese Arduino, dentro de ese código, el punto en el que se encuentre la información sobre el tiempo. Así que yo tengo mi información aquí en ese info y tengo que buscar la velocidad del viento. Tengo que buscar la temperatura, tengo que buscar el nivel de nubes, tengo que buscar la humedad. Vamos buscando poquito a poco y troceando toda la información. Hasta que finalmente la voy a tener aquí y voy a volcarla en el puerto serie. Así que voy a abrir el puerto serie, que me parece que ya lo tengo abierto, de hecho. Sí. Como ya hemos dicho, aquí se ha volcado todo el código HTML, que no nos interesa.
acuerdo, aquí podemos consultar toda la información y aquí abajo ya podemos disponer nosotros de nuestra información. 16 grados de temperatura, un viento de 24 kilómetros por hora, con ciertas nubes, 57% de humedad. ¿Qué me dices? Pues también quiero consultar la hora, quiero consultar cualquier otro dato. Te puedes conectar a múltiples páginas web e ir volcando la información. Esta es la manera en la que Arduino ha integrado el IoT. Y esto lo que nos permite realmente es hacer sistemas mucho más complejos. Y esto es para, desde Arduino, buscar información de fuera. Ahora Paula os va a enseñar cómo hacerlo al revés. Cómo desde fuera podemos influir en un Arduino. Una de las formas que tenemos también de influir desde el Arduino a otras cosas, hay más, ¿vale? Hay muchos modelos de comunicación que se pueden poner y tal, pero una de las cosas de la forma a partir de, o sea, a través de Internet, es a través de IFTTT. IFTTT es un servicio web que se creó hace unos años, yo no sé cómo Pablo, ¿vale? No me sé la fecha. Y que es la abreviatura de If This, Then That, que significa básicamente si pasa esto, pues entonces hacemos esto otro, ¿vale? Y lo que hace es que tiene la capacidad de... hay muchos servicios web que trabajan con IFTTT y lo que tiene es la capacidad de unir todos esos servicios web, ¿vale? Entonces, por ejemplo, esta es mi página de IFTTT, porque tengo de todo yo. Yo antes tenía aquí muchas apps creadas, pero me mudé y entonces lo quité todo, porque eran para mi casa. De todas formas, os he dejado una para que vierais un ejemplo. Esto es una applet de simplemente, no sé si la puedo abrir, la verdad. Bueno, esto incluye, la hemos liado. Esto incluye el if this es una parte de simplemente hora, ¿vale? Hora y día y tal, o sea, en plan un momento determinado. Y el then that es una conexión con la API de G-Lite, ¿vale? Para la bombilla inteligente que yo tenía en mi cuarto. Se le dice inteligente a las cosas muy rápido. Era una bombilla que se encendía de diferentes colores, ¿vale? Y se conectaba a internet. Ok. Entonces, lo que yo tenía puesto es que todos los días a las 7:15, los días de trabajo, por favor, la luz se fuera encendiendo poquito a poco para que yo no me levantara de golpe, pero no me quedara dormida tampoco, ¿vale? Que es una cosa pues que a veces corro el riesgo de que me pase. Somos humanos. Entonces, esto es un ejemplo. Entrando aquí, yo quiero darle aquí a Create, ¿vale? Y ahora vais a ver, cuando yo le dé aquí a If This, la cantidad de aplicaciones que yo puedo coger. Hay un montón de cosas suscritas a IFTTT, ¿vale? A trabajar con IFTTT. Está el Dominos, por ejemplo. Está de todo, ¿vale? Yo qué sé. Twitch. Y yo entro aquí en Twitch. Y digo, bueno, pues si posteo un nuevo vídeo de Twitch, pues yo quiero que si posteo un nuevo vídeo, pues me escriban tweet para que todos mis seguidores de Twitter sepan que yo he posteado un vídeo nuevo, o que estoy streameando, o que lo que sea, y que entren a verlo, ¿vale? Sí, lo que tú digas. O yo qué sé, el tiempo, también hay aquí APIs del tiempo. Entonces, que yo qué sé, porque si está nevando en Madrid, porque automáticamente suba una foto a Instagram de que está nevando en Madrid, porque todo España necesita saber que está nevando en Madrid, por favor, y en las noticias no lo van a decir, así que tendré que comunicarlo yo, por ejemplo, ¿vale? Para el caso que no compete, nada de eso, ¿vale? Nosotros vamos a usar webhooks, que lo busco aquí, ¿vale? Es un servicio que lo que hace es recibir una petición web, ¿vale? No tiene más historia. Yo le doy aquí, pongo mi nombre de evento, te pone aquí ejemplos, por ejemplo, porque está orientada a esto, como he pulsado el botón o la puerta se ha abierto, ¿vale? Entonces yo digo, yo qué sé, esto mismo, ¿vale? Creo el trigger. Y ahora yo puedo decir que cuando he pulsado el botón, pues no lo sé, me mande un email, ¿vale? O lo de la bombilla de antes, que me encienda la bombilla o lo que sea, un montón de cosas, ¿vale? Que están conectadas aquí, hay infinidad de cosas. Más las cosas que yo además quiera conectar también. Obviamente aquí no he definido ninguna posición web nada más, solo he puesto un nombre.
¿vale? Para eso tenemos que irnos a mi propio perfil, ¿vale? Donde yo tengo aquí mi servicio y tengo aquí webhooks. Y aquí en settings tengo mi URL con mi key, ¿vale? Entonces, en el caso de la petición aquí, creo, igual hay que mirar la documentación porque yo esto hace mucho que no lo hago, pero bueno, el caso es que aquí probablemente se ponga el nombre que yo he definido antes, ¿vale? El BTN, que pues lo he borrado, entonces no sirve nada. Pero simplemente pues es hacer una petición, igual que cualquier otro servicio, una petición web que mande esto y el DAT que le pongamos pues se ejecutará cuando eso pase. Y en principio, no sé si tenéis dudas, pero eso es todo. Hemos llegado a la diapositiva final por fin. Estamos muy contentos. Muchas gracias por haberos quedado.